Al salir del centro de menores, el muchacho, ya sin hogar ni destino, pasó la noche en una vieja casona a punto de ser demolida. Y al despertarse de madrugada, sobresaltado por unos pasos extraños, estuvo a punto de gritar al ver quién estaba frente a él. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué parte estás viendo este vídeo. Que disfrutes la historia. El viento frío de marzo calaba hasta los huesos. Danny, un joven delgado, con una chaqueta descolorida y una mochila raída, caminaba por calles desiertas, apretando entre las manos la última rebanada de pan duro. Por la mañana aún tenía un techo, una pequeña habitación en un albergue, con un colchón hundido y una cama que crujía a cada movimiento. Pero el nuevo encargado, un hombre severo de rostro rojizo y voz atronadora, había expulsado a todos los que no figuraban en los registros oficiales. Danny, huérfano y sin papeles, se quedó fuera, como si no existiera. Vagó durante horas hasta que sus pasos lo llevaron a las afueras de la ciudad. Allí, entre solares abandonados y maleza alta, encontró una casa antigua. Las contraventanas colgaban torcidas, golpeadas por el viento, y la hiedra, como una telaraña, envolvía las paredes descascaradas. Danny se detuvo frente a ella, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. La casa parecía olvidada por todos, pero había algo siniestro en ella, como si escondiera secretos que nadie debería desenterrar. No tenía otra opción. Se coló por un hueco en la valla podrida, tropezando con una vieja lata oxidada. Dentro olía a humedad y moho. El suelo crujía bajo sus pasos, y en una esquina había un colchón sucio, con manchas oscuras. Soltó la mochila y se dejó caer sobre él, envolviéndose con una manta rota que encontró entre un montón de trastos. Cerró los ojos, intentando olvidar el hambre y el frío, pero no logró dormir. Ya entrada la noche, lo despertó un ruido. Al principio pensó que era el viento, pero no. Era un crujido rítmico, como si alguien caminara por la casa. Danny se incorporó aguzando el oído. Un susurro, un roce. Encendió una cerilla, y la tenue luz iluminó la silueta de una puerta en la esquina más alejada de la habitación. Estaba desconchada, la pintura resquebrajada, y parecía cerrada con llave. La cerilla se apagó, y la oscuridad volvió a envolverlo. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. La mañana llegó con una luz grisácea filtrándose por las rendijas de las contraventanas. Danny se despertó con dolor de cabeza y el estómago vacío. Decidió explorar la casa, con la esperanza de encontrar algo útil. Entre restos de muebles rotos y botellas vacías, dio con un manojo de llaves. Estaban oxidadas, pero cada una tenía una delicada inscripción, con grabados en forma de espirales que parecían letras de un alfabeto olvidado. Las giró entre los dedos, notando un extraño calor que emanaba del metal. De pronto, su mirada volvió a la puerta del rincón. Había algo en ella que lo atraía, como un imán. Se acercó despacio, pasó la mano por la superficie áspera y metió la primera llave en la cerradura. Nada. Probó con la segunda. Tampoco. Con la tercera, el mecanismo hizo clic y la puerta se abrió con un chirrido largo y profundo. Tras ella había un cuarto diminuto, más parecido a un trastero. En una esquina, sobre un montón de trapos viejos, yacía una niña. Su rostro pálido estaba cubierto de sudor. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. Junto a ella, una muñeca desgastada, con ojos bordados que parecían observarlo en la penumbra. Danny se quedó paralizado sin saber qué hacer. La niña no tendría más de 8 años, y su debilidad lo inquietaba. Dio un paso adelante, alzando la mano para comprobar si seguía viva. En ese instante, de entre las sombras surgió una figura. Danny apenas tuvo tiempo de apartarse cuando una mujer apareció empuñando un palo. Sus ojos brillaban con desesperación, y la ropa raída y sucia le daba un aspecto casi salvaje. Alzó el palo, pero se detuvo al ver que el chico no estaba armado. «¿Quién eres?»,
Su voz temblaba, pero había amenaza en ella. Yo solo buscaba dónde pasar la noche, balbuceó Dani alzando las manos. No quiero haceros daño, de verdad. La mujer bajó el palo sin soltarlo del todo. Era delgada, con ojeras marcadas y el gesto agotado, como si no hubiera dormido en días. Me llamo Marina, dijo al cabo. Ella es mi hija, Lucía. Está enferma. Y si has venido a robar, aquí no hay nada que te interese. Dani negó con la cabeza sin apartar la vista de la niña. Su respiración era débil y notó cómo sus pequeños dedos se aferraban a la muñeca. No soy un ladrón, respondió en voz baja. Puedo ayudaros. Marina lo observó largo rato, como si intentara leerle el alma. Finalmente, asintió con un leve movimiento y bajó del todo el palo. Pero no le digas a nadie que estamos aquí, le advirtió. A nadie. Dani asintió, aunque no entendía de quién se ocultaban. Se acercó a Lucía y tocó su frente con cuidado. Tenía fiebre. Su piel ardía al contacto. Entonces recordó las enseñanzas de su abuelo, un anciano de manos nudosas y sonrisa bondadosa que le había enseñado a reconocer plantas y preparar remedios. Hipérico para la fiebre, manzanilla para la inflamación, resonaba su voz en la memoria. ¿Tenéis fuego?, preguntó Dani. Marina señaló una vieja chimenea en el rincón, donde aún quedaban brasas. Dani salió al pequeño patio. Entre los hierbajos, reconoció los característicos tonos amarillos del hipérico, y más allá, los blancos racimos de manzanilla. Los recogió con cuidado y regresó al interior. Avivó el fuego y colocó un desvencijado hervidor sobre las llamas. En la cocina encontró un tarro con restos de miel cristalizada. Añadió una pizca a la infusión, con la esperanza de que ayudase. Marina lo observaba en silencio, aferrada aún al palo. Cuando el brebaje estuvo listo, Dani acercó la taza a los labios de Lucía. La niña logró tragar unas gotas y 1 hora más tarde, su respiración se volvió más regular. Por primera vez, abrió los ojos, grises, enormes, llenos de temor y asombro. «Mamá», susurró. Marina corrió hacia ella soltando el palo y la abrazó con tanta fuerza que Dani desvió la vista con un nudo en la garganta. No sabía qué decir, pero en ese instante comprendió que no podría irse así como así. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada. Dani se sentó junto al fuego, echando al brasero restos de madera seca. Marina se acomodó a su lado, con Lucía dormida en su regazo. Su rostro, endurecido por los días de huida, se suavizó a la luz temblorosa de las llamas. Comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que el pasado despertara con sus palabras. «Hemos escapado de él», dijo casi en un suspiro. «De Pedro, mi marido». Dani escuchó sin interrumpirla. Marina le contó cómo Pedro, alto, fornido y de sonrisa fácil, parecía un buen hombre cuando se conocieron. Pero después de nacer Lucía, todo cambió. La niña era frágil, enfermaba a menudo, y Pedro culpaba a Marina. Empezó a beber, a gritar, a romper cosas. Una noche, en uno de sus arranques, destrozó todas las ventanas. El viento helado entró por los huecos y Lucía enfermó gravemente. Marina apenas logró sacarla adelante. La gota que colmó el vaso fue un golpe, un maldito cuenco de sopa derramado. «Aquella noche no lo dudé», continuó, con la mirada clavada en el fuego. La cogí en brazos y salí corriendo sin mirar atrás. Desde entonces vagaban de un sitio a otro escondiéndose. Dani apretó los puños. Sentía hervir la sangre. Recordó a su abuelo, el único que lo había querido tras la muerte de sus padres. Aquel anciano jamás le había levantado la voz, ni siquiera cuando lo pillaba robando manzanas en los huertos vecinos. «Os ayudaré», dijo al fin. «Buscaré trabajo. Traeré comida, medicinas. No vais a estar solas». Marina lo miró con desconfianza, pero en sus ojos asomó una chispa de esperanza. Al día siguiente, Dani se dirigió al mercado. Sabía que siempre hacía falta alguien para cargar sacos, mover cajas.
Los comerciantes, hoscos pero justos, aceptaron darle faena. Esa misma tarde volvió con un trozo de pan, un poco de queso y un frasquito de jarabe para la tos que un viejo boticario le cambió por unas horas de trabajo. Lucía, al ver la comida, sonrió por primera vez. Una sonrisa débil, pero verdadera. Los días fueron pasando. Dani trabajaba todo lo que podía y por las noches fabricaba juguetes de madera para Lucía con los retales que encontraba. Talló un caballito de crines largas que ella llamó Estrella. La niña dormía abrazada a él. Con el tiempo Marina empezó a confiar más en Dani. Él también notó el cambio. Ya no lo miraba con recelo y a veces, al caer la tarde, se sentaban juntos en silencio, compartiendo el calor del fuego. No era solo gratitud, era algo más profundo, un lazo. Una mañana, el mercado hervía de actividad. Dani ayudaba a una anciana vendedora de patatas, sus manos doloridas por el esfuerzo. El aire olía a tierra mojada y a fruta madura. Estaba acostumbrado ya a los gritos, al chirrido de los carros y al tintineo de las monedas. Pero aquel día, entre el bullicio, captó un fragmento de conversación que le heló la sangre. «¿Te has enterado?», decía una mujer baja y ancha, con las manos rojas por el frío. «Pedro, el que vivía junto al río, ha muerto». «Sí, iba borracho, como siempre», respondió otra encorvada, con un pañuelo cayéndole sobre los ojos. «Dicen que se cayó del puente. El agua estaba helada. Gritaba cosas hasta que desapareció bajo el hielo. Algunos creen que se cayó solo, otros que alguien lo empujó. A saber». Dani se quedó inmóvil. El saco de patatas que cargaba resbaló de sus manos y los tubérculos rodaron por el barro. La vendedora refunfuñó, pero él ni la oyó. El corazón le retumbaba en el pecho. Pedro. El mismo Pedro cuyo nombre Marina apenas susurraba, temblando. Aquel por quien Lucía se sobresaltaba en sueños y por quien Marina revisaba los cerrojos cada noche. Sin decir palabra, Dani salió corriendo del mercado. Cruzó calles, tropezó con piedras y raíces, mientras las palabras de las mujeres le retumbaban en la cabeza. ¿Accidente? ¿Justicia? No lo sabía, pero esa sombra que amenazaba con destruir su frágil refugio había desaparecido. El camino de vuelta se le hizo eterno. Dani corría sin detenerse, el viento azotándole la cara, el corazón golpeando con fuerza. Cada zancada lo acercaba a aquella casa destartalada que, contra todo pronóstico, había comenzado a sentir como suya. Cuando por fin cruzó el umbral, jadeando, Marina estaba sentada junto al fuego, echando ramitas al brasero. Lucía dormía, arropada, con su manita aferrada al caballito de madera. Marina alzó la vista, y sus ojos, cansados pero firmes, se clavaron en los suyos. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja con un leve temblor en el tono. La preocupación ya se reflejaba en su rostro. Dani se acuclilló a su lado intentando recuperar el aliento. Tenía la garganta seca y apenas podía hablar. «Pedro», empezó, y Marina se tensó al instante como una cuerda a punto de romperse. «En el mercado dijeron que ha muerto. Cayó al río. Borracho. Dicen que gritaba cosas, que el hielo se lo tragó». Se hizo un silencio tan denso que el chisporroteo del fuego pareció desvanecerse. Marina no dijo nada, ni un sollozo, ni un grito. Simplemente bajó la cabeza y fijó la mirada en el suelo. Sus dedos comenzaron a temblar y los cerró con fuerza sobre sus rodillas. Dani la observó sin atreverse a acercarse. Esperaba cualquier reacción, menos ese mutismo aplastante. «¿Es verdad?», susurró por fin tan bajo que él apenas lo oyó. «Sí, no sé si fue un accidente o no, pero hablaban de ello como algo cierto. Y todos parecían aliviados». Pasaron varios minutos en los que ninguno dijo palabra. Marina no se movía. Sus hombros estaban tensos, inmóviles, hasta que, lentamente, levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de miedo ni de tristeza.
Eran lágrimas limpias, como de alguien que por fin deja caer un peso insoportable. «Entonces», dijo con un hilo de voz, «entonces puedo volver. Podemos volver a casa». Dani no respondió, solo asintió. Marina se levantó con decisión. No era la misma mujer temerosa de días atrás. Algo en ella había cambiado. Recogieron sus pocas pertenencias, un pañuelo viejo, la muñeca de Lucía, algunas prendas remendadas. La niña se despertó al verlos revolviendo el lugar. «¿Nos vamos?», preguntó aún somnolienta, abrazando a Estrella. «Sí, cariño», le dijo Marina acariciándole el pelo. «Vamos a casa». El trayecto hasta su antiguo hogar duró mediodía. Dani cargó con lo poco que llevaban, mientras Marina caminaba junto a Lucía, llevándola de la mano. Al acercarse a la verja desvencijada, Dani vio rostros conocidos asomándose desde las ventanas. Las noticias corrían rápido en los barrios pequeños, y para su sorpresa, nadie los rechazó. Una vecina mayor salió con una cesta de tortas recién hechas. Un hombre barbudo cruzó la calle con un martillo y unas tablas para tapar las ventanas rotas. Nadie hacía preguntas, nadie juzgaba, solo ayudaban, en silencio, como si comprendieran. Marina se detuvo en el umbral, contemplando las paredes desconchadas, las habitaciones vacías. Dani vio cómo se le ensanchaban los hombros. Era como si, por primera vez en años, respirara a pleno pulmón. Dani ya se preparaba para marcharse, para dejarlas rehacer su vida sin él. Pero Marina se volvió. «¿Dónde vas?», preguntó. Su voz era distinta. Tenía algo nuevo, afecto, tal vez un poco de miedo. «Pensé, ahora que estáis bien ya no necesitáis que me quede». Ella se acercó y le puso la mano en el hombro. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. «Quédate», le dijo sin dudar. «Salvaste a Lucía, nos diste una oportunidad. Ya formas parte de esta familia, Dani». Él levantó la vista, sorprendido. En sus ojos no había desconfianza, ni lástima, solo verdad. Antes de que pudiera responder, Lucía corrió hacia él. Descalza, los pies deslizándose sobre la madera, le tendió su muñeca. «Es para ti», dijo, mirándolo desde abajo. «Porque tú eres bueno». Dani tomó la muñeca con manos temblorosas. El trapo áspero, los ojos bordados, las costuras torcidas. En ese momento, era el regalo más valioso que había recibido en su vida. Sintió las lágrimas arderle en los ojos. Se giró para que no lo vieran, pero no logró contenerlas. Las lágrimas brotaron calientes, lavando años de soledad. Asintió sin poder hablar y cruzó el umbral de su nuevo hogar, su verdadera casa. A los pocos días de instalarse definitivamente en casa de Marina y Lucía, Dani encontró trabajo en el aserradero que había junto al río. No era un empleo fácil, al contrario, era agotador, duro, con jornadas que empezaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía era gris y el aire húmedo y frío. Caminaba por el pueblo adormecido hasta llegar a la ribera, donde el vapor se alzaba sobre el agua y las máquinas ya rugían. Allí cargaba troncos pesados, pelaba corteza, cerraba tablones, hasta que el sudor le empapaba la camisa y las manos le dolían de tanto apretar. Pero había algo distinto en ese esfuerzo. Por primera vez en su vida el trabajo tenía sentido. Cada jornada significaba un poco más de pan en la mesa, una medicina para Lucía, un vestido nuevo para Marina. Con su primer sueldo compró unos calcetines de lana para la niña. Siempre tenía los pies fríos en el suelo de madera. También llevó a casa un retal de tela para que Marina pudiera hacerse un vestido. Cuando les entregó aquellos regalos sencillos, Lucía dio palmas y Marina sonrió de un modo tan sincero que a Dani le dio un vuelco el corazón. Era una sonrisa llena de calor, de gratitud, de algo que empezaba a parecerse al cariño. No era solo un techo, era estabilidad, un futuro, algo que jamás había tenido. Marina, con el tiempo, le ofreció una habitación propia. Era pequeña, bajo el tejado, con el techo bajo
y una sola ventana desde la que se veían las estrellas. Dani la convirtió en su rincón. Arrastró un viejo arcón para guardar sus cosas y construyó con sus manos una estantería con restos de madera para los libros que a veces le prestaban los vecinos. Colgó una manta en la pared para cortar el viento y cada noche, al acostarse escuchando el crujido de las vigas, sentía algo nuevo, pertenencia. Por las tardes, cuando volvía del aserradero, se sentaba con Lucía junto al fuego. Le enseñaba a reconocer plantas, a distinguir el hipérico de la melisa, a arrancar la manzanilla con cuidado, sin dañar sus raíces. Lucía, con sus dedos finos y sus grandes ojos grises, absorbía cada palabra. Se equivocaba a menudo, mezclaba nombres, pero aprendía con ganas. «Esta es la manzanilla, sirve para el resfriado», le decía Dani, ofreciéndole una flor blanca. «¿Y esta es el llantén?», preguntaba ella con una sonrisa. «Eso es. Si te cortas, pones una hoja y cura rápido». Lucía corría entonces al jardín, revolvía entre las hierbas y volvía con los brazos llenos de tesoros, orgullosa. Dani se reía, viéndola con la cara llena de tierra, y sentía dentro de sí una ternura que no había conocido nunca. Era como el amor que sentía por su abuelo, pero aún más fuerte. A veces, al caer la noche, le contaba historias, relatos que su abuelo le había narrado junto al fuego, de espíritus del bosque que protegían los árboles, de estrellas que cuidaban de las personas desde el cielo, como centinelas silenciosos. Lucía lo escuchaba embobada, abrazada a su caballito de madera. «¿De verdad las estrellas nos ven?», preguntaba con ojos brillantes. «Claro que sí», respondía él acariciándole el cabello. «Saben todo lo que hacemos, y si te portas bien, te regalan algo bonito». La niña sonreía, y esa sonrisa bastaba para que todo valiera la pena. Marina, cosiendo en una esquina, levantaba la vista y los miraba en silencio. No hacía falta decir nada. Su mirada bastaba para expresar todo lo que sentía. La vida seguía su curso. El ritmo se volvía predecible, casi plácido. El aserradero, las tardes de recolección, las cenas frente al fuego. Dani se había convertido en el pilar de aquella casa, y esa rutina, lejos de hastiarlo, le daba paz. Ya no era un vagabundo sin nombre, era parte de algo. Tenía responsabilidades, tenía un hogar. Marina confiaba cada vez más en él. Le dejaba a Lucía cuando tenía que ausentarse, y él se encargaba de todo: la leña, las goteras, las reparaciones. Incluso le hizo a la niña un banquito para que pudiera asomarse a la ventana y mirar el jardín. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Dani no podía dormir. Se levantó, abrió su ventana a pesar del frío y miró al cielo. Estaba despejado, lleno de estrellas. Se apoyó en el marco y sintió el viento en la cara. Recordó a su abuelo, sus manos callosas, su voz serena, sus paseos por el bosque. Aquellos momentos que en su día le parecieron simples. Ahora lo comprendía. Eran regalos. Le había enseñado no solo a sobrevivir, sino a cuidar, a sanar, a formar lazos. Dani apretó los dedos sobre el alféizar y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, cálidas y sinceras. «Gracias, abuelo», murmuró. «Me diste más de lo que supe entender. Me enseñaste a vivir para los demás, y gracias a eso pude salvarlas». Se quedó allí, con el viento colándose por la ventana, sin querer cerrarla. Como si las estrellas, que lo miraban en silencio, pudieran oír sus palabras. El viejo caserón donde todo comenzó quedó atrás, olvidado, con sus crujidos, su moho y su puerta cerrada. Pero en ese lugar oscuro, Dani encontró algo que nunca había esperado: una niña frágil, una madre rota y el sentido de pertenecer. A la mañana siguiente, Lucía lo despertó saltando sobre la cama. «Dani, despierta. He encontrado llantén, como tú me enseñaste». Él abrió los ojos y vio su carita llena de alegría, el pelo revuelto, los pies descalzos. Sonrió.
Por momentos como ese, merecía la pena vivir. Ya no sobrevivía. Estaba construyendo algo suyo, y las estrellas, allá arriba, seguían observando su camino, en silencio, brillando sobre su nueva vida.